Bueno amigos, continuamos en un mundo de economía. Hoy estamos tocando el tema del estado de excepción y como ustedes ya saben, para ello tenemos invitado al doctor Isaac Villamizar, con quien estamos desarrollando este importante tema. Esta semana usted, doctor, acaba de publicar, el martes específicamente, el artículo de prensa que intituló Los vicios jurídicos del estado de excepción, en el cual usted hace referencia que en el decreto 1950, para los cuales estaba dirigido a 6 municipios inicialmente, y ahora el 1969, con fecha del 31 de agosto de este año, que adiciona 4 municipios más, declara que estos decretos están cargados de muchas incongruencias y de muchos vicios por parte de este pronunciamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que esto implica la nulidad a tales decretos. ¿Cuáles son esos vicios? ¿Cuáles son esas incongruencias de estos decretos? Bueno, para la fecha de ese martes teníamos aún solamente el decreto 1950, pero luego, efectivamente, como usted lo señala, se adicionó el decreto 1969 que extendió el estado de excepción o decretó la extensión de ese estado de excepción a 4 municipios, como usted lo ha dicho, Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho. En mi concepción jurídica, en mi criterio jurídico, hay, en primer lugar, un vicio de determinación del objeto, de especificación y determinación del objeto del estado de excepción, porque no está claramente mencionado en ninguno de los 2 decretos. Permítame aclarar que los 2 decretos son prácticamente igual, con el mismo texto, lo único que cambia es el ámbito de aplicación de los municipios. Y que en el primer decreto se consideró los sucesos del 19 de agosto, donde resultaron afectados los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, lo que no fue considerado indudablemente pues, en el segundo. Pero los 2 decretos prácticamente tienen los mismos considerandos y los mismos dispositivos. No está precisado en ninguno de los 2 decretos de manera clara a qué estado de excepción se refiere el presidente con ese decreto, porque la Constitución prevé 4 estados de excepción. El estado de excepción de alarma, cuando hay catástrofes o calamidades de ese tipo, que tiene una temporalidad de 30 días, el estado de excepción de emergencia económica, cuando circunstancias económicas afectan gravemente la vida económica de la nación, con una temporalidad de 60 días, prorrogable por 60 días más, y el estado de excepción de conmoción interna y de conmoción externa por 90 días, que puede extenderse por 90 días más. Ambos decretos solamente hacen referencia al artículo 10 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Y ese artículo 10 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción única y exclusivamente se refiere al estado de excepción de emergencia económica. Entonces debemos presumir y debemos asumir que, en primer lugar, si se refiere al artículo 10 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción, estamos hablando de una emergencia económica. Pero aparte de eso, el decreto se refiere al contrabando de extracción, que es un delito contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos, que está referido a la extracción de bienes sin cumplir las formalidades de exportación. Es un delito de orden económico, es un delito enmarcado dentro de la actividad económica. Es un delito. Es un delito, pero es un delito en el ámbito económico. Se refiere al acceso al disfrute de bienes y servicios en esos municipios. Se refiere a las actividades económicas, financieras o comerciales y cómo pueden ser restringidas, al restablecimiento del orden socioeconómico, a todo el proceso de la cadena de producción y distribución y comercialización de bienes de primera necesidad, disposición, traslado, comercialización, almacenamiento, producción de bienes y servicios de primera necesidad. Pero es que el decreto también se refiere a otros elementos, el paramilitarismo, el narcotráfico, perpetración de delitos contra las personas, homicidio, por ejemplo, su vida, su integridad, lesiones, la libertad, el secuestro pudiera ser, o patrimonio. Y eso no son circunstancias de orden económico que sean elementos fácticos para decretar un estado de emergencia económica. Entonces, en mi concepción jurídica, hay una imprecisión en el objeto, un vicio de imprecisión en el objeto, de determinación en el objeto, que hace que ese estado de excepción, esos decretos pudieran ser denunciados por violación pues, de esa disposición constitucional que establece elementos fácticos en el orden económico para decretar un estado de excepción de emergencia económica. Claro, no se ajusta a la rigidez de lo que está establecido, entonces no es, en fin. Doctor, por otro lado, a ver, Colombia llevó a Venezuela, trató de llevar el tema del conflicto fronterizo a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, para que allí se discutiese
la crisis. Dicha propuesta no prosperó, no fue apoyada la moción por la mayoría de los países presentes en esa reunión. Sin embargo, el gobierno colombiano, pese al fracaso, manifestó que llevará las respectivas denuncias a los organismos internacionales competentes, ONU a la cabeza, a lo que el gobierno nuestro venezolano respondió ayer miércoles, varios, por cierto, funcionarios del gobierno de alto rango, pidiéndole a Colombia resolver la crisis en familia y no en organismos internacionales. Esto es contradictorio. Desde el ángulo jurídico, ¿qué cree usted, que están reflejando este tipo de declaraciones? ¿Qué está pasando en el contexto internacional? Cuando hay un conflicto en la familia, usted no le cierra las casas a su familiar o a su pariente, y mucho menos lo agrede física o verbalmente, o le cae a golpes a su familiar si usted quiere arreglar el problema que se ha presentado. Entonces yo pregunto, ¿quién cerró las puertas de la casa primero? ¿Y cómo las cerraron? Parece que las cerraron mal, porque aquí se ha hablado, el gobierno venezolano ha desmentido que aquí se han violado los derechos humanos, pero yo he escuchado al Procurador General de la Nación de Colombia, he escuchado al Fiscal General de la República de Colombia, he escuchado al Defensor del Pueblo de Colombia, y todos aseguran que tienen documentado alrededor de más de 40 casos de violación de derechos humanos, y 10 de ellos de manera sumamente grave contra poblaciones de embarazadas, niños que han sido desmembrados de su familia, que se les ha impedido el acceso a la educación para pasar de un lado de la frontera a otro, contra refugiados que tienen un régimen jurídico humanitario internacional especial, una protección internacional especial, los refugiados. Nosotros tenemos una ley de refugiados que le da una protección especial a los refugiados, y los propios extranjeros. Los extranjeros, para deportarse conforme a nuestra ley de migración y extranjería, se pueden deportar previo a un procedimiento administrativo y un derecho a la defensa. El debido proceso nunca se puede restringir en una suspensión de garantías, en una restricción de garantías, ni en un estado de excepción. Hay que darle la oportunidad al extranjero para defenderse en esa deportación. Eso ha ocurrido aquí, no sé, que lo digan las autoridades venezolanas entonces en esas instancias, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que Colombia va a ir para allá, en la Organización de las Naciones Unidas, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta han hablado de llevar el caso a la Corte Internacional Penal de La Haya por supuestamente de manera sistemática haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, le tocará a Venezuela, si Colombia lleva demostrado, así lo han dicho las altas autoridades colombianas, demostrado esos casos, que entonces los refute el gobierno venezolano, evidenciando que no, que aquí se han respetado todos esos derechos. Claro, y que se demuestre que eso no ha ocurrido, pero es que también está sucediendo con los nacionales. Tenemos infinidad de reportes, incluso de amistades, de gente que estudia en el exterior, que está de vacaciones en el exterior, que compraron los pasajes para entrar y salir por Cúcuta y que han tenido cualquier cantidad de problemas porque no les dejan moverse, más la cantidad de niños que o de San Antonio o de Cúcuta estudian del otro lado de la frontera. En fin, esos son también violaciones, en este caso, de derechos constitucionales. Los venezolanos tenemos el derecho a la nacionalidad, que el Estado nos proteja como nacionales. Y uno de nuestros derechos, si bien está restringido el ingreso y salida de la República, no nos pueden prohibir de manera absoluta el ingreso a nuestro país si estamos en el extranjero. Bien. Entonces ahí parece que hay indicios de que se están afectando seriamente ese derecho de los venezolanos, por ejemplo. Bueno, así estamos. Ya regresamos para continuar con la entrevista al doctor Villamizar en Un Mundo de Economía. Por favor, no se retiren.